Muchas gracias, Aileen. Samuel, también gracias por ese especial, por el testimonio. Vamos a inclinar el rostro y vamos a orar. Querido Padre, vamos a abrir tu palabra. Solicitamos de manera especial que nos bendigas y nos des el permiso para hacerlo de la mejor manera, con reverencia, para poder, oh Dios, estar dispuestos a escuchar tu voz, que hable a nuestros corazones y poder poner en práctica cada uno de tus consejos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Queremos agradecer a cada uno de los que nos acompañan en esta mañana, poder estar en este lugar para escuchar palabras de vida para vida eterna y poder estar dispuestos al cambio y estar dispuestos a que Dios hable a cada uno de nuestros corazones. Me preguntaron esta mañana por el título del tema y tenía en mente varios, solo que no estaba. Y yo le dije: Señor, ayúdame a poder dar un título bien. Y lo titulé Un llamado, una carta a un anciano. ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna carta? Yo creo que nosotros los más antiguos, no soy tan antiguo, pero todavía alcancé a recibir cartas. No sé si en la actualidad eso como que ya las cartas no son tan comunes, ¿cierto? Antiguamente todo era por cartas, ¿sí? Quería decirle algo a alguien y le escribía una carta, ¿sí? Una notica. Ahorita están los celulares, ya solo se mandan mensajes y listo, ya lo de escribir ya como que desapareció, ¿sí? Pero sé que la gran mayoría que hemos estado acá hemos recibido una carta. ¿Cómo se sienten ustedes cuando reciben una carta de una persona especial? Nos sentimos felices, ¿cierto? ¿Sí? Una carta. ¿Y qué dice? No, toca leerla mañana. No, eso nos preocupa, ¿sí? No podemos dormir, no, toca leerla de una vez. Quiero que vayamos al libro de Timoteo. Y el libro de Timoteo, ¿quién lo escribió? El libro de Timoteo lo escribió el apóstol Pablo, ¿sí? Fue una carta que le mandó ¿a quién? A Timoteo, ¿sí? Entonces vamos a hablar de la carta de Pablo hacia Timoteo. Y no le mandó solamente una. ¿Cuántas le mandó? Le mandó 2 cartas, ¿sí? Y eso es emocionante, ¿sí? Poder sentir de parte de un amigo supremamente especial recibir una carta. Pero ¿qué tipo de carta es esta? ¿Qué tipo de carta fue la que recibió Timoteo? ¿Saben qué significa el nombre de Timoteo? Timoteo significa el que honra a Dios, ¿sí? ¿Cuál era el concepto del apóstol Pablo hacia Timoteo? Lo leímos en el texto bíblico. Vamos a ir a Timoteo capítulo 1 y vamos a leer el versículo 1 y 2. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, ¿qué dice? Verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de
de Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Un verdadero hijo de quién? De la fe. ¿Sí? Un verdadero hijo en la fe. ¿De dónde era Timoteo? Timoteo era de una ciudad llamada Listra. Su padre era griego y su madre era judía. Tenía doble nacionalidad, griego y judío. Así que la madre de Timoteo tenía una espiritualidad bien grande porque lo que aprendió, lo aprendió de parte de quién, de un griego o de un judío. Hay más probabilidades que haya sido de su madre como judía. Es correcto. Bueno, ahora la primera carta de Timoteo a Timoteo, la escribió el apóstol Pablo, hace varias referencias, ¿sí? Es una carta escrita con respecto a su trabajo en la iglesia, ¿sí? Es una carta escrita para su ministerio, para su trabajo. ¿Cómo debe el apóstol Pablo de ayudar a que la iglesia crezca, no se divida, se mantenga y pueda ser próspera? Por eso encontramos varias de estas instrucciones dadas a Timoteo por el apóstol Pablo con respecto a su vida espiritual y cómo debe de comportarse él frente a las demás personas. Consejos tales como andar en la ley de Dios, el carácter de un diácono. Si quieren, los diáconos que están en la actualidad, si quieren conocer, vayan a Timoteo y van a ver cuál es el carácter que debe de tener un diácono, el carácter de los pastores, ¿sí? De los líderes, cómo debe de ser su vida, su carácter. Vaya al libro de Timoteo, porque Pablo le explicó con respecto a cada una de estas instrucciones el carácter de cada cristiano. Y quiero que vayamos al capítulo 2, versículo 8. A cada uno le tengo texto, solo por el tiempo no me da para mencionarles todos, solo voy a mencionar lo que se refiere cada uno de ellos. El versículo 2, capítulo 2, versículo 8 dice: quiero pues que los hermanos oren en todo lugar, levantando las manos santas, sin ira. ¿Y qué más? Y contiendas. O sea, ¿cómo debiera de comportarse un cristiano? Y de ahí para adelante, para abajo, hasta terminar el capítulo 2, ustedes pueden encontrar estos consejos del apóstol Pablo hacia su hijo fiel en la fe, Timoteo. ¿Alguna vez usted ha recibido una carta no de amor, ¿sí?, sino una carta como la del apóstol Pablo hacia Timoteo? ¿O alguna vez usted ha enviado a alguien una carta de consejo, de motivación, de decirle ánimo? No por mensajes, ¿no? Una carta escrita a alguien aconsejándole cómo debe de vivir, cómo debe de ser su experiencia personal. Eso en la actualidad ya no existe, ¿sí? Lo hacemos por mensajes, a veces porque alguien me los envía, entonces ¿yo qué hago? Lo reenvío, ¿sí? Un texto bíblico, una frase, y lo que hago es reenviarlo, pero no me tomo el tiempo de escribirla
y de personalmente enviársela. ¿Sí? ¿Cómo se sentiría? Escúcheme, ¿cómo se sentiría usted si recibe una carta de ánimo de un líder de la iglesia, de un anciano, de un amigo querido con respecto a el ánimo que debe de seguir usted en la iglesia? ¿Cómo se sentiría? Lo preocupa a uno, ¿no? Se siente uno motivado, ¿sí? A continuar. Y si es de ánimo para poder seguir avanzando en el conocimiento de las cosas espirituales, anima más, ¿sí? Anima más. Y así sucesivamente, la primera carta a Timoteo fue escrita de esa manera, motivándole y aumentando su fe en Dios y su modo de vivir y de presentarse frente a las demás personas. Ahora, la segunda carta a Timoteo, ¿saben cuándo fue escrita y cuándo fue enviada? La segunda carta de Timoteo fue enviada Pablo estando en prisión, a punto de fallecer. Ya tenía sus días, sus horas contadas, y Pablo hace digámoslo, un testamento, ¿sí? Y se lo escribe ¿a quién? A Timoteo. Eso lo encontramos en 2 de Timoteo 4:6. ¿Sí? Si alguien lo tiene, me lo puede leer, por favor. Capítulo 4, versículo 6. Yo ya estoy próximo a ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cerca. Esta carta fue escrita poco antes de morir. ¿Sabía que iba a qué? Sabía Pablo que iba a morir. ¿Sí? Yo estoy pronto a ser ¿qué? Sacrificado. Ni siquiera por muerte natural. ¿Sí? Ni siquiera fue por muerte natural. Y quiero que vayamos directamente a unos textos específicos, especialmente 1:7. Vamos a empezar de ahí en adelante a ver algunos consejos. Ya no era tanto dirigido para que él fuera un buen director de iglesia, porque recordemos que Timoteo era el anciano de la iglesia ¿de dónde? De Éfeso, ¿sí? Él era el anciano allí en Éfeso. Entonces allí fue donde recibió él sus cartas. Entonces es de motivación. La segunda carta es más de motivación personal para que él pueda ser un verdadero hijo en la fe, un guerrero espiritual y un hombre que dé buen testimonio. Porque le dice, capítulo 1, versículo 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Son unos consejos sabios que recibe. Mira, no sea cobarde, ¿sí? Porque no tenemos nosotros un espíritu de cobardía, sino un espíritu de ¿qué? Un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La inspiración nos dice que Timoteo tenía un pequeño problema, que era no tenía suficiente dominio propio. ¿Sí? No tenía suficiente dominio propio. Se dejaba llevar por cualquier, ¿sí? O sea, no necesitaba recibir mucho consejo. Y Pablo lo conocía muy bien. Y por eso lo anima a que sea, como quien dice, un echado para adelante en las cosas espirituales.
en las cosas espirituales. En el versículo 12 del mismo capítulo 1 dice: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo le estaba diciendo: mira, o sea, yo sé que Dios está conmigo y la recompensa que voy a recibir de parte de Dios es mucho más grande que lo que voy a recibir si sigo viviendo en esta tierra. Porque la recompensa que viene de parte de Dios al ser fiel supera cualquier barrera, ¿sí? Supera cualquier barrera que me puedan dar o que pueda pasar en este mundo, ¿sí? ¿No es motivación para nosotros? ¿Y no era motivación para Timoteo? Ahora, avanzando con eso, capítulo 2, versículo 3 y 4. Tú pues sufre penalidad como un buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo llamó por soldado. Le dice: mira, Timoteo, usted que milita, que es un buen soldado de Jesús, ¿qué tienes que hacer? No te avergüences, ¿sí?, de quien ha creído o quién te llamó, ¿sí? No te andes enredando en las cosas que no son espirituales, sino busca constantemente las cosas espirituales, ¿sí? Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. ¿Alguno de aquí ha prestado servicio militar? Cuando toma servicio militar una persona, ¿a qué se tiene que dedicar? Sí, o sea, no tiene tiempo para otra cosa, sino a servir en el ejército, ¿sí? Y por eso Pablo le hace esta referencia, ¿sí? Parece ser que en la actualidad todavía no, eso de ser militar y estar en la guerra tiene que ser dedicado a eso y no puede dedicarse a otra cosa. No, yo este fin de semana me voy para la casa y voy a hacer mis cosas y después vengo. ¿Puede hacer eso en el ejército? ¿Los que han estado allí? No. ¿Sí? No. Si es soldado, dedícase a eso. No puede dedicarse a otra cosa, ¿sí?, sino a lo que fue, ¿sí? Esos son los consejos de Pablo hacia Timoteo. No se preocupe por tantas cosas que este mundo nos ofrece. Preocúpase por las cosas que Dios te da. Preocúpase por las cosas que Dios te está ofreciendo. Sé un buen soldado. El soldado lo único que sabe hacer es caso, ¿sí? Lo único que sabe hacer es obedecer órdenes. Y cuando termina, orden cumplida, ¿sí? Entonces, nuestra experiencia personal, nuestra vida, también debe dedicarse a ¿qué? Si queremos poder enfocarnos, ¿sí?, como buen soldado que fuimos nosotros llamados.
le menciona de algo que se tiene que cuidar. Le dice el apóstol Pablo en el versículo 15 a Timoteo, dice: procura con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirá más y más a la ¿qué? A la impiedad. 2:15 y 16 leí. Los consejos que recibió en este momento era lo que él había vivido, lo que el apóstol Pablo había vivido, dándole consejos a él: mira, dedícase a eso, esfuérzase, sé valiente, como buen guerrero, como buen soldado. Y dio frutos los consejos del apóstol Pablo a Timoteo. Sí, dio fruto, y muy buen fruto. El capítulo 3, versículo 1 en adelante, dice: también debe de saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Y le menciona una lista de algunas cosas o de algunas personas que tiene que evitar, algunas cosas que tiene que dejar de hacer. Porque habrán hombres amadores de sí mismo, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Bueno, menos mal que son un tipo de carácter de personas que en la actualidad no existen, ¿no? En la actualidad no existen ávaros. No, ¿cierto? No, eso es por allá en esos tiempos. Soberbios. No, menos, aquí no hay ningún soberbio. No hay nadie que se ponga de mal genio, ¿cierto? No, nada. Blasfemos. Desobedientes. No, aquí somos más obedientes que cualquier otro. Traidores. Intemperantes. No, eso no. Aquí todos somos temperantes, ¿cierto? Mira, los consejos que el apóstol Pablo le dio hace unos años atrás son los mismos ¿de qué? De la actualidad. Parece que no ha cambiado nada. Hay mentirosos, hay soberbios, hay ingratos, hay infatuados. De todo. Y le dice Pablo a Timoteo: ¿a estos qué? A estos evita. Tenga cuidado con ese tipo de personas. Los que son mentirosos, téngalos a un lado. Toca andar solo entonces. A todo este tipo de personas, téngalos a un lado. Estos, el versículo 7, dice: estos siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento ¿de qué? De la verdad. ¿Quiénes? No, estamos en el proceso, estamos cambiando, dice, estos siempre están en cambios y nunca llegarán ¿al qué? Al conocimiento de la verdad. En esta mañana, en la lección de esta semana, algo que me llamó supremamente la atención fue la actitud del ciego que Jesús sanó, que ni siquiera conocía a Jesús y estaba ¿qué?
testificando de Él. Si ustedes ven la historia, después fue que Jesús se aparece y le dice: ¿usted conoce, sabe quién? Sí, ni siquiera lo conoce, pero ya había tenido digamos, un encontrón con los líderes de religiosos que ya lo querían hasta matar y ya lo querían, ¿sí?, investigándolo, haciéndole muchas cosas. Pero lo que me llama la atención es el cambio radical que tuvo el ciego con respecto al conocimiento de ¿qué? De Dios. Listo y dispuesto, radical al cambio que Dios tenía para su vida. Ahora, ¿estamos nosotros listos y dispuestos al cambio? ¿O estamos en proceso? Porque el consejo del apóstol Pablo hacia su hijo fiel Timoteo es: el que está en un proceso de cambio constante, ¿qué pasa? No, ahí estamos en el proceso. No, ahí vamos. ¿Y llevamos cuántos años? Dice: nunca llegarán al conocimiento de la verdad. El proceso debe ser largo o corto, de transición, de cambio. Tiene que ser corto, ¿sí? Tienes que ser corto, porque si no, seguiremos en la misma y nunca llegaremos al conocimiento de la verdad. Ese fue el consejo del apóstol Pablo a su hijo Timoteo. Creo que nosotros, nuestras vidas, nuestra experiencia personal con Dios, los cambios, lo que Dios habla a través del Espíritu Santo a nuestras vidas, de los cambios que sabemos que tenemos que hacer y nos demoramos en hacerlo, dicen: no llegaremos al conocimiento de la verdad. Esos cambios deben de ser rápidos. Cuando Dios habla, tiene que ser ¿qué? Rápido. Cuando Dios habla a tu corazón, cuando Dios habla a tu vida, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿A dónde tienes que ir? Los cambios tienen que ser rápidos, para que de esa manera Dios pueda hablarte con más claridad y estar listo y dispuesto a cambiar. Si tienes alguna enfermedad, digamos una enfermedad de hipertensión, y el médico le dice: no puedes consumir sal. Uy, no puedo consumir sal. ¿Usted qué hace? ¿Lo hace o no lo hace? No, esperemos en el proceso del cambio por ahí unos 2, 3 años. ¿Sí? ¿Está en el proceso de cambio de 1 o 2 años? No, tiene que ser ¿qué? Ya. ¿Sí? O es ya, o las consecuencias son devastadoras. ¿Sí? Las consecuencias son rápidas. Cuando Dios habla, hagamos los cambios rápido. Tanto así que Timoteo también murió como mártir. ¿Surgieron efecto los consejos del apóstol Pablo? Sí. Surgieron efecto y rápidos. Su vida de ahí en adelante fue una vida, no digo en nuestro concepto de exitoso, porque ¿cuál es el concepto nuestro de exitoso? Que todo lo que haga le sale bien. Pero ¿qué digo si fue un exitoso en su experiencia con Dios? Fue encarcelado, fue golpeado. ¿Eso es éxito?
Para nosotros es que, pues nosotros, un fracaso, uy, no, pues que vayan y prediquen y resulte pegándole por... No, eso es... Pero para Dios fue un éxito el Timoteo. Los consejos que recibió del apóstol Pablo los tuvo firmes. Y aunque muchos no le gustan, los cambios se tienen que hacer en nuestra vida rápido. Quiero que vayamos al libro, a capítulo 4, versículo 2 al 5. Porque prediques la palabra e instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguya, reprende, exhorta con toda paciencia y ¿qué? Y doctrina. El versículo 5 dice: pero tú sé sobrio en todo, soporta ¿qué? Las aflicciones, haz obra evangelística y cumple ¿qué? Tu ministerio. Un buen heraldo de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿A dónde tiene que ir? A donde quiera que vaya, sin temor iré. ¿Por qué? Porque Jesús dirige mi seguro pie. El concepto de bienestar que nosotros tenemos en la actualidad, o de que todas las cosas sea prosperado en todas las cosas, el concepto nuestro es totalmente diferente al concepto de Dios. Al concepto de Dios es fidelidad. El concepto en la actualidad es: no importa lo que tengas que hacer, hágalo para que sea exitoso. El concepto de Dios es fidelidad y serás prosperado. ¿Fidelidad a quién? A Dios. Fidelidad a Dios. ¿Cuál es la recompensa final? ¿Cuál es la recompensa final? Por eso el apóstol Pablo, mira lo que le dice en el versículo 7 del capítulo 4. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado ¿qué? La fe. Por lo demás me está guardando la ¿qué? La corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino también a todos los que amen su venida. El consejo del apóstol Pablo hacia Timoteo. Y le dice: yo ya acabé. Yo ya acabé. Ahora sigue ¿quién? Ahora sigue usted, que está más joven que yo. ¿Sí? Yo estoy a punto de morir. Ya estoy a punto de ser sacrificado. Yo he peleado la buena batalla de la fe. He guardado la fe. ¿Sí? Por lo más me está esperando la corona de vida. ¿Qué seguridad? Tú estás seguro hoy que si mueres, le esperará la corona de vida. ¿Estás seguro? ¿O ahí estamos en el proceso? Pero ahí vamos, ahí poco a poco. ¿Y qué tal si morimos mañana? ¿Estás seguro? ¿He peleado la buena batalla de la fe? ¿He guardado la carrera? ¿He acabado la carrera? Por lo demás me está guardando la corona de justicia,
la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos los que ¿qué? Los que aman su venida. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos, Dios nos está esperando. No solamente que me quede con esta información, sino que haga lo mismo que hizo el apóstol Pablo con Timoteo. Si tú tienes un amigo, una amiga, alguien que necesita un consejo, lea Timoteo. Básese en el libro de Timoteo, la carta que le escribió Pablo a Timoteo, y escriba una carta y envíasela a alguien de ánimo. Eso te ayudará a ti y también motivará a otra persona a avanzar en las cosas de Dios, a obedecer lo que Dios nos dice y hacer los cambios rápidamente. Porque si no, estaremos en una situación no muy agradable. Que el Señor nos ayude a que nuestra vida se mantenga firme y fiel en Dios. Y que si quieres recibir una carta del apóstol Pablo para ti, entonces no diga al amado hijo en la fe a Timoteo, sino pon tu nombre y empiece a leer el libro de Timoteo. Y cada vez que hable de Timoteo, ponga su nombre, porque es una carta escrita para ti de motivación, de esfuerzo a seguir adelante, porque la corona que va a recibir Pablo, dice, no solamente la va a recibir él, sino cada uno de los que amen su venida. A los que amen su venida. Timoteo murió en el tiempo del emperador Domitiliano. Como también mártir. Ahora pregunto, ¿cómo vamos a morir nosotros? No lo sé. El apóstol Pablo ya lo sabía que pronto iba a morir. Timoteo, su éxito fue la obediencia a Dios. Y no importa cómo vamos a morir. ¿Qué es lo que importa? La obediencia a Dios. ¿Cómo vamos a resucitar? Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga y el Señor nos ayude a poder permanecer firmes y fieles en las circunstancias de nuestra vida. Quiero invitar en estos momentos a un hermano que nos va a tener un especial, y mientras él canta, quiero que tú medites en lo que Dios tiene preparado para ti, en lo que tú quieres hacer para Dios, en lo que necesitas hacer para Dios, en los cambios que necesitas hacer, pero que sean rápidos, ¿sí? Porque el tiempo es corto. Muy buenos días, hermanos, un feliz sábado. Mi nombre es Isaí Díaz y bueno, es una alegría estar con ustedes en esta oportunidad. Somos de Perú, he venido con mi hermana. Esta semana, gracias a la invitación de nuestro hermano Michael y su esposa, estamos aquí, bueno, con la ayuda del Señor para cumplir una misión. Somos chefs de gastronomía vegetariana y estamos en esta semana pues aquí en este proyecto con nuestros hermanos. Así es que es una alegría para nosotros estar con ustedes. Mi nombre, como les dije, es Isaí Díaz Castillo y mi hermana es Ávida Elda Díaz Castillo. Para nosotros es de mucha alegría, estamos muy felices de conocer un poquito más de Colombia. Bueno, mi persona ya había venido una vez en el 2019 y esta es la segunda vez que veo, bueno, o visito nuevamente este hermoso país. Voy a entonar una alabanza
La alabanza lleva por título Yo bebí del dolor amargo. Yo bebí del dolor amargo, no encontraba paz en mi alma, fue profundo el dolor y el mal en mí. Pero cuando yo agonizaba, me acordé de Jesucristo, hoy por siempre en Él confiaré. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo y a sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. Doy gracias por mis dolores y también por mis alegrías. Agradezco a Dios por mis tormentos. Me ayudó a fortalecerme. Hoy mi vida es muy diferente y por siempre hoy le confiaré. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo y a sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. A través del dolor aprendí a confiar en Cristo y a sé confiar en Dios. A través del dolor llegué hasta el fondo del amor. Amén. Amén. Vamos a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre, gracias por enseñarnos, por instruirnos y por capacitarnos cada día en nuestra vida. Y gracias porque tú nos muestras lo que tenemos que hacer, los cambios que necesitamos hacer en nuestras vidas, para que nuestras vidas cada día puedan ser más semejantes a la de Cristo Jesús. Señor, ayúdanos a disponer nuestros corazones, a poder abrir nuestras mentes a todo lo que viene de parte del cielo, para que podamos estar abiertos y recibirlas y cambiar nuestras vidas de una manera que te honren y que te glorifiquen. Padre, instrúyanos y capacítanos, que al salir de este lugar, oh Dios, podamos ir bajo la bendición del cielo. Que donde quiera que nosotros pisemos, oh Dios, tú puedas bendecirnos. Que todo lo que toquemos sea bendecido por ti. Y de esa manera, Padre, muy pronto, cuando tú vengas en las nubes de los cielos, poder recibir la corona que tú le darás a todo aquel que ame su venida. Padre, por favor, danos tu bendición. Guíanos y acompáñanos. En el nombre de Jesús. Amén.